Bueno, buenas noches. Estamos acá esperando que ingrese Carlos. Nos pidió, le preguntamos un tema para presentarlo. Eligió Charro Chino del Indio. Así que mientras entra gente, no lo veo a Carlos todavía online. Carlitos. Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Se bien? escucha tu tema? Se escucha ahora, se escucha ahora. Por ahí si hay algún ricotero seguramente lo va a estar disfrutando de este tema. Bien. Lástima que Pablito no es más ricotero y tampoco tiene Instagram. Pero seguramente tal vez a través de nadie lo puede escuchar, ¿no? Le avisé. Dijo que iba a estar pendiente a ver si te sacaba algo de lo que él no te pudo sacar en tantos asados. Bueno, empieza a entrar la gente. Gracias a la gente que se suma, vamos a tener una charla con Carlos Vargas. Voy a tratar de evitar la relación que me une con para mí quien es Carlito, un amigo acá de bueno, nuestra juventud y de acá de Pilar, pero olvidar cosas pasadas, sobre todo las buenas que tuvimos con Carlitos, desde salidas a boliches hasta viajes dentro y fuera del país, en vacaciones con amigos, que la verdad que fueron de las mejores vividas. Pero bueno, llegó el momento que nos une una entrevista en la que quería tratar de armar algo diferente a lo que pude ver, ya sea en tus redes sociales, ya sea una que tengo acá de borrador, una de las primeras, allá por el 2014, cuando sucedió este hecho que te caracterizó de escalar la cima de la Concagua, nada más ni nada menos que escalar la cima más alta de América. Estaba leyendo una nota que había salido en el litoral, eh, donde hablas de las primeras sensaciones de llegar a la cima, pero bueno, también sé que antes de llegar a la cima hay que prepararse, no solamente para llegar a la cima, sino para ser uno mismo como persona, así que bueno, por ahí va a haber gente acá online ahora, algunos lo van a ver mañana en Facebook o en YouTube, y no todos los seguidores del portal Infomercury tienen por qué saber, por un lado, quién soy yo y tampoco quién sos vos. Estaría bueno de que si están acá y no te conocen, mínimamente te presentes y después, bueno, yo te voy a hacer algunas preguntitas relacionadas, por un lado, a tu vida y también a tus hechos, no solamente lo que es el Aconcagua. Así que bueno, Carlitos, presentate, contanos a la gente quién sos, de dónde sos, qué estás haciendo hoy en día de la vida, dónde estás trabajando, cómo te está afectando esto de la cuarentena, al igual que todos, y después vamos directamente al grano. Bueno, Fede, muchas gracias por darme la oportunidad para poder llegarle a tu público. La verdad que en principio tengo para decirte que es recíproco. Por ahí cuesta un poco despegar las cosas que nos unen, que por suerte son más de las lindas que otra cosa. Así que bueno, en ese sentido es recíproco, digamos. Después agradecerte, como te dije al principio, de que me dé la oportunidad de que llegarle a tu público, tanto como los que se van a aprender ahora en el vivo y también los que van a estar mirándolo en diferido. Así que vaya para ellos mi saludo. Bueno, mi nombre es Carlos Vargas, yo nací en Pilar, tal vez el lugar más lindo que conocí hasta ahora en lo que llevo de vida, el pueblito donde nacimos dos. Y hace más o menos, capaz que la mitad de mi vida que hace que estoy acá en Rafaela, pero bueno, no, uno no deja de sentir las cosas que, que nos pasan, digamos, por el pueblo, ¿no? Acá en Rafaela estoy trabajando en una empresa que se dedica a comercializar plantas de alimentos balanceados, plantas de silo y demás cuestiones dedicadas a la nutrición animal. Y bueno, prácticamente
Estamos bien, la verdad que en mi tiempo libre me dedico a entrenar y cuando tengo un ratito de tiempo, un blanquito, y si puedo escaparme a la montaña, me escapo, digamos. La cuarentena, bueno, es todo un tema, ¿viste? La verdad que sin darme cuenta terminé pasándome 68 días prácticamente encerrado en casa, en donde salía para hacer las compras esenciales y otra vez guardarme, así que bueno, hará cuestión de una semanita, no menos, que estoy tratando de retomar la actividad. Así que de a poco sería la idea empezar a recuperar la rutina que uno venía trayendo, ¿no? Bien, Carlitos. Bueno, eh, antes de hablar de la Concagua en sí, que es a todos los que todos estamos esperando que cuentes detalles sobre ese hito para vos y para el pueblo y para la región. Hoy hablaba antes con un chico con un amigo de Esperanza y le comenté sobre la entrevista y me quedó mirando como diciendo, no mirando porque estábamos hablando por teléfono, pero quedó sorprendido y como que me dijo, ¿tenés un amigo que escaló la Concagua? Y le digo, bueno, ¿tenés un amigo que escaló la Concagua? Y me dijo, no, dice, es más, no sé si alguien de Esperanza la escaló. Y bueno, yo por ahí en la nota lo presenté como el primer y único pilarense en haber escalado la Concagua. Eh, no sé si hay registros, si ustedes, por ahí los montañistas, estando en una familia bastante cerrada, porque no son 200 o miles los que se dedican a este deporte, entre comillas, creo que no sé si vos lo catalogás al montañismo como un deporte o también como una forma de vida. Eh, ¿Conocés gente de acá en la región? Salvando Rafaela, que yo sé que tenés un grupo ahí de gente que fue, inclusive hace poco, escalaron un volcán juntos. Pero acá en la Ujú. región del departamento de las Colonias, ¿vos conocés montañistas? Mirá, te voy a contar una anécdota. Vos sabés que cuando yo era chiquito, chiquito, habrá tenido 14, entre 12 y 14 años, una vuelta escuché que un muchacho de San Jerónimo escalaba montaña. Y yo dije, este está loco. Nosotros que venimos del llano, yo decía, ¿qué te llama la atención la montaña? Digamos, me parece raro. Y desde ahí que me quedó dando vuelta eso. Yo dije, ¿cómo puede ser que alguien de la zona se dedica a hacer eso? Ahora, no recuerdo si escaló alguna montaña o tuvo alguna experiencia así de esta magnitud en alta montaña. Es lo único que yo tengo registro. Si uno se pone a buscar, entiendo que debe haber muchos montañistas de la zona que hayan podido llegar a conocer el Cerro Aconcagua. Yo conozco muchos, pero de acá de Rafaela. ¿Y por qué lo conozco? Bueno, Aconcagua fue una de las puertas, después cuando entremos en detalle te voy a contar más, pero Aconcagua fue una de las puertas que cuando se abrió me presentó mucha gente, de los cuales hoy afortunadamente terminamos siendo amigos, amigos de montaña, que la montaña es prácticamente como la vida misma y uno termina cruzando esa especie de barrera linda y se hace amigo también en la vida, entonces bueno, fue ahí que conocí un par de personas que también hicieron cumbre en Aconcagua, ¿no? Por supuesto, ellos ya son experimentados, yo recién vengo empapándome en eso, digamos, ¿no? Así que tengo pocos conocidos, digamos, que se dedican a hacer montaña y pilarenses, no, no conozco ninguno. No, no, Pilarense seguramente que no. Y si no, bueno, vamos a tener que ir todo para atrás con las noticias de los últimos años y los reconocimientos que te hicieron. Pero bueno, como pilarense en sí, bueno, ahí lo nombraste. Yo también hoy hablé con una maestra del colegio de la escuela fiscal, escuela en la cual fuimos los dos con un año de diferencia, y escuela donde le dije, bueno, recomendale a los chicos esta nota, porque por ahí sé que estuviste un par de charlas acá en la comuna, en las escuelas, pero por ahí no se da la charla un poco más íntima de que conozcan al Carlitos o al Carlos, de ese mismo que dijiste antes, que con 13, 14 años te pareció raro que uno de San Jerónimo escale una montaña. Y no creo que eso tampoco haya sido esencial para después, mucho tiempo después, casi 20 años después, lo termines haciendo. ¿Cuál Exacto. fue el punto dentro de tu juventud donde vos dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto? Porque yo sé que antes hubo una pelea fuerte por la cuestión de estar bien con tu físico, cuestiones de que tampoco eras un deportista nato de joven y de golpe aparecías acá y
capaz que venías en bicicleta desde Rafaela o corriendo. ¿Hubo un clic antes de la Concagua o vino todo junto en un mismo año? ¿De qué edad estamos hablando? Em, Mi vida, o sea, mi juventud en el pueblo, la verdad que si yo tuviera que hacer un balance de lo que fue durante, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, mi juventud fue muy linda. Me tocó trabajar de chico, digamos, y siempre estuve ligado con el tema de la bicicleta. Me acuerdo que tuve experiencia y pasado como canillita, y después como cadete en la farmacia Bueno, de mi pueblo. recordemos Sí, para la gente, porque eso está bueno también para que lo escuchen esos chicos. Yo de chico he colaborado en mi casa en cosas cuando, sobre todo cuando me obligaban o cuando uno por ahí le salía para tener un mango. Pero lo hacíamos los fines de semana, éramos algunos contados los que lo hacíamos el fin de semana, pero vos sos de los chicos que yo conozco que de chicos, aparte de la escuela, en horarios extras, bueno, primero trabajaban ahí de marano como canillita en la venta claro. de revistas y Sí, sí, reparto. sí, sí. ¿Por ahí de cuánto No, estamos hablando? 10 años. no me acuerdo, pero sí tengo una memoria que tal vez el más memorioso lo puede sacar rápido. Me acuerdo que me pagaban 15 centavos por diario, así que imagínate el tiempo que estamos hablando, ¿no? Y ahí, Que tampoco era mucho. pero en ese entonces me alcanzaba, incluso me había comprado un equipito de música que lo pagaban cuota, así que imagínate, en ese momento tenía un poco más de valor la plata, ¿viste? Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. Fácil, fácil, unos 20 años atrás, ¿no? Bien, y después, imagino, año 97 comenzaste con lo de la farmacia. Claro, claro. 98. Mirá, tengo recuerdo intacto porque fue así, mirá, cuando mi hermano más grande, César, se fue a Bariloche, junto con él y tenía un compañero que era Lucas Poda. Lucas Poda dejó una vacante en la farmacia y me llamaron a mí para hacer el reemplazo, porque me acuerdo que fue en ese interín, digamos. Y ahí fue que empecé a trabajar también en la farmacia donde yo considero mi, mi segunda, mi segunda mamá, digamos, Susana Poloni, todo el mundo, todo el pueblo la tiene que conocer, ¿no? Podés nombrarlo porque son sponsors nuestros. Bueno, vaya mi saludo entonces si llega a estar viendo Susana esto. Y bueno, y ahí afortunadamente ellos me acobijaron y estuve mucho tiempo, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Siempre fue que sin darme cuenta, la mayor parte de mi día la pasaba arriba de una bicicleta. En ese momento no me daba cuenta, porque uno cuando está en adolescencia tal vez le cuesta percibir, digamos, la emoción que tienen todas esas cosas. Después cuando uno crece, ya dice que se pone a mirar para atrás y dice, vos pensás que yo trabajaba haciendo reparto en bicicleta, o sea, el cuerpo en movimiento, una actividad saludable y asimismo me pagaban. Entonces yo decía entre mí, cuando uno piensa lo que fue el pasado, todas esas cosas lamentablemente las terminás valorando con el paso del tiempo y no en ese momento. Ahí Entonces, comienzan a aparecer algunos de los primeros comentarios. Genio Carlitos, amigo, el Tincho Cortés, también compañero de curso. Y otro compañero de curso, hablando de deporte, dice que también en esos años te destacaste como arquero. Es Lucas Biondi. bueno, en realidad hay un poco discutido, ¿no? Porque arquero, yo si tuviera que hacer una evaluación, yo fui uno de los mejores, pero bueno, el pueblo y el técnico no lo pensaba de esa manera y entonces me fueron dejando un poco fuera, ¿viste? Hasta que, bueno, no quedó otra chance que el fútbol yo creo que me invitó a retirarme, entonces yo dije, listo, el fútbol no será para mí. Me quedé pensando en la pregunta que hiciste antes, Fede, y ahí que creo que podemos enlazar un poco la respuesta. O sea, yo creo que ahí cuando dejé del tema del fútbol vino un poquito la pasión o tratar de seguir con la actividad física y empezamos con el tema del gimnasio. Me acuerdo que tenía un amigo que se había puesto bastante inflado, así que yo quería ser como él. Bueno, hoy no tiene Instagram, pero bueno. La verdad que ahí nos había pegado un poquito el tema del gimnasio. Después me pasó el En tiempo, gimnasio y mucho pelo con gel. sí, 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 en ese entonces, sí, bueno. Muchos estábamos de ese lado, ¿no? Muchos estábamos de esa vereda, ¿no? Bueno, después pasó el tiempo y me vine para Rafaela. Acá en Rafaela, las distancias que uno tiene que unir entre, por ejemplo, tu casa y el trabajo, tu casa y la casa de un amigo y demás, son bastante largas. Entonces fue ahí donde compré una bicicleta con unos ahorritos que tenía,
un poco mejor, es decir, ya había cambios, ya había estilo mountain bike y demás, y ahí yo me di cuenta que no solamente había empezado a recuperar parte de lo que era mi pasado, sino que me empezó a gustar mucho el tema de la bicicleta. Es decir, empecé a ir por los campos, me daba cuenta que sin demasiado esfuerzo unía distancias largas, es decir, me iba hasta acá, hasta Susana, que tenemos desde Rafael unos 10 kilómetros, y volvía, y me gustaba, hasta que un día me largué, un día agarré, salí de trabajar, me acuerdo, eran las 2 de la tarde, y me fui a visitar a mi mamá en bicicleta, y yo dije entre mí, no, creo que soy uno de los tipos más felices del mundo, estoy yendo a visitar a mi mamá en bicicleta, entonces yo dije, bueno, es esto, me parece que llegó para quedarse. Y así empezó tal vez un poco el acercamiento al deporte y, digamos, empezando a forjar un estado físico Ahí estamos bastante... hablando de una bici mountain bike, porque vos después Sí. tenías otra bici más estilo ruta. Bueno, después, con el paso del tiempo, apareció la bici de ruta y la bici de ruta me ha demostrado un costado del ciclismo realmente muy, muy, muy lindo. Yo nunca fui un ciclista ni profesional, ni tampoco quiero hacerlo, ni mucho menos. A mí la bicicleta, yo sí tengo que definir qué es lo que es la bicicleta para mí, es el choque del viento de uno con el ambiente. Es decir, vos podés pedalear en el campo y sentirte que sos, no sé, el hombre más feliz del mundo y así mismo en la ruta. Haces ciclismo de ruta, tenés el choque del viento, mirás para un costado, tenés un ambiente que te acobija y vos vas uniendo distancia. Para mí el verdadero sentido del ciclismo es ese, pero tiene un costado competitivo que realmente que cuando vos tenés que superarte o tenés que agarrar y decir, bueno, bajar un tiempo o llegar más lejos, tenés que ir incrementándole actividad física. Bueno, afortunadamente a mí no me picó el bichito del ciclismo profesional, pero sí me gustó mucho prepararme con el ciclismo para hacer montaña, porque la capacidad pulmonar que te desarrolla, la capacidad aeróbica, mejor dicho, que te desarrolla, eh, me llevaba a pasarme jornadas largas de entrenamiento arriba de una bicicleta, ¿viste? Y después, sin darme cuenta, también yo te digo sin darme cuenta porque son cosas que realmente me sorprendieron, incluso hasta a mí. Ir a visitar, ir a decirle, mamá, poné la pava que en un rato estoy ahí, era bastante cotidiano, es decir, por lo menos 2 veces por semana, ¿viste? Al principio no, era un poco llamativo, después hasta el día de hoy es natural, ¿viste? Sin darme Sí, cuenta, sí, ¿viste? convengamos que en los últimos años se ha dado de que mucha más gente, y no solamente la juventud, se ha volcado al ciclismo, al running, a cuestiones que antes no estaban muy bien marcadas, salvo alguno que otro por ahí loco que lo hacía profesionalmente, pero Tal cual. tampoco había tantos recursos para moverse. Tal Y cual. bueno, no solamente vos, sino hay chicos acá que han llegado a competir a instancias regionales, provinciales. Pero bueno, entonces el ciclismo termina siendo un puntapié y vos dentro del ciclismo empezás a ver el por qué no escalar. De golpe, el escalar era, vamos por el Aconcagua, o hubo un objetivo antes y una preparación antes, o el Aconcagua ni lo veías como un objetivo. ¿Cómo No, sí, llegás del ciclismo a la Aconcagua? Aconcagua en realidad nunca, desde que empecé a subir montaña, nunca me imaginé que iba a poder subir a Aconcagua. Pero es lindo repasar un poco el paso previo. ¿Cómo conocí la montaña yo? Tiene que ser por ahí en el año 2010, 2011, como mucho. No recuerdo bien, pero tiene que ser por ahí ese año. Un día paseando por Mendoza, conozco Mendoza, y con digamos, con esa hermosa provincia conozco la cordillera de los Andes. Así que bueno, la idea era ir a pasar un poco de turismo e ir a disfrutar de la nieve y nada más. La cuestión es que cuando llegamos digamos, al lugar donde se tenía que esquiar, yo miré para arriba y yo dije, yo quiero subir una montaña de esa. Paralelamente, en lo personal, a un familiar mío le tocó pasar por un momento o un episodio un tanto difícil de la vida y entonces nosotros estábamos muy angustiados por eso y yo tenía la necesidad de decir gracias, tal vez en lo más alto que estaba parado ahí en ese momento, ¿no? Entonces fue ahí que
yo dije, yo quiero subir una montaña. Comencé, habré hecho 40 minutos, por ejemplo, caminando hacia arriba y volví, terminé exhausto, ¿viste? Era infructuoso que siga porque no podía más. Realmente me mostró la crudeza de entrada a la montaña. Después volví de ese viaje que hice de turismo. A la semana siguiente hice un par de arreglos, un par de llamadas con gente que empecé a conocer de montaña y me fui. Me fui solo, viste, contacté a un señor de Mendoza que es Varga también, de apellido, pero con B corta. Que este señor tiene una empresa que se dedica a recibir así gente de montaña, sobre todo principiantes, y digamos, los llevas a la montaña. Entonces, bueno, ese señor me presentó un chico de Buenos Aires y entre los tres tratamos de subir una montaña. Bueno, fue así que ese mismo día hice cumbre en una montaña de 4.500 metros de altura. Vos me preguntás, ¿no fue mucho? No es, sinceramente también me sorprendió, porque yo no es que yo fui preparado, yo dije, quiero llegar a la punta de esa montaña, pero no medía la magnitud o no medía tal vez el alcance que tenía todo eso o de qué se trataba. Es como que un poco me sorprendió un poco todo eso. Bueno, la cuestión es que cuando hice cumbre en una montaña, después de tanto esfuerzo físico que me demandó, yo dije, acá se está gestando algo en mí que realmente es llamativo, ¿viste? Que nunca me había pasado, ni en mis épocas de jugador de fútbol, ¿viste? Que he tenido exitoso, ni tampoco pedaleando por la ruta, ni nada, ¿viste? Algo distinto, algo que me había movido desde los cimientos, ¿no? Entonces yo dije, esto me parece que hay que explorarlo un poco más. Bueno, así volví porque el viaje se lo planea, se lo disfruta y se lo sigue disfrutando cuando estás acá en tu rutina. Es decir, ya tu vida empieza a cambiar un poquito, porque es como que si todo lo que sucede en tu rutina de diaria, vos lo vas cobijando con la montaña, es decir, ya los problemas ya te afectan de manera diferente y ya las cosas que vos le dabas prioridades ya empiezan a cambiar un poco, porque vos decir, bueno, encontré algo que me gusta. Yo creo que a todos le debe pasar con alguna pasión, no creo que sea a mí con las montañas, pero para los chicos que les gusta pescar, los chicos que les gusta ir a cazar y a los músicos, así que en ese sentido sentí que mi vida iba cambiando por ese lado. Entonces, bueno, seguí dando vueltas en la montaña y ahí tuve suerte de conocer a una persona que hasta el día de hoy somos amigos, que fue una de las que me terminó cambiando prácticamente la vida en la montaña, que fue Luciano Badino, que es un guía reconocido de Mendoza. Y en ese entonces Luciano estaba siendo líder de expedición en el Club Andinista de Mendoza. Es decir, una entidad reconocida a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel mundial? O sea que, en resumen, caí en buenas manos. Es decir, todo lo que yo fui aprendiendo en montaña fue porque de alguna manera u otra me fueron adaptando y adaptando el grupo de ellos, y entonces cada salida que yo podía llegar a juntar un poquito de plata, o fin de semana largo, me iba para allá. Y siempre una salita a otra hacíamos. Entonces, Y ahí bueno, ahí cuando fueron hablas de apareciendo. plata, ahí cuando hablas de plata, porque lo hemos charlado, no estamos hablando, sea la época que sea, no estamos hablando de dos mangos. O sea, ser alpinista, darte el gusto de poder hacer una montaña, una travesía de estas cada 3, 4, 5, 6 meses, tiene un costo, porque no es solamente un pasaje hasta Mendoza, subir y bajar. Sí, 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 sin duda. No solamente tiene un costo económico alto, sino que la logística, sino que también el costo alto es el equipo. El equipo es todo un tema, ¿no? Porque requiere de una inversión inicial muy importante. Es decir, la montaña, como así también es un paisaje hermoso, es algo muy lindo, también tiene una crudeza importante que hay que respetarla. Ejemplo, el frío, los vientos, la nieve, la humedad, el calzado que uno tiene que elegir a la hora de armar una expedición y demás. Todo eso requiere una inversión inicial en equipos. Y después todo eso, es decir, qué equipos compras, porque cuando vos arrancás con todo esto, es decir, eh, ¿qué calzado tenés que ir para la montaña? Si yo iba al Champaquí por ejemplo, el Champaquí es la montaña más alta que tiene Córdoba y por ahí con un calzado común uno lo puede llegar a subir. Y entonces dice, si yo subí el Champaquí con este calzado,
puedo ir hasta Mendoza, por ejemplo, o a Catamarca, a una montaña más alta, y con este calzado puedo ir tranquilamente, y resulta que no. Entonces, al no conocer, como fue mi caso, que yo me fui iniciando de a poquito, al no conocer todo eso, es como que si en el medio tuve que hacerme a los golpes. Que no fue tan drástico, o sea, porque los chicos estos de Mendoza nunca me dejaron, digamos, de asesorar ni de acompañar en todo ese camino y demás. O sea que la inversión que yo tuve que hacer fue, fue bastante controlada, ¿no? Y después, bueno, sí, como vos dijiste, pasaje en colectivo y demás. El costo, eso es, digamos, la gente que por ahí tiene una pasión sabe de qué se trata, ¿viste? Vos si querés un tipo músico reconocido como uno que yo conozco, si quiere tocar la guitarra de manera diferente, tiene que hacer una inversión en una guitarra y usted dice, pero ¿cómo va a pagar una guitarra tanta plata? Bueno, en la montaña pasa lo mismo, ¿viste? Así que bueno, entonces todos los viajes a Mendoza no solamente me iban cultivando como andinista, sino que me iban educando como andinista. Es decir, ¿qué pasa con la montaña? La montaña, uno se imagina que es ir, subir la montaña hasta la cumbre y bajar y venir a contar la foto con los seres queridos y bien, bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que no es tan así. Yo tengo más ida a la montaña que cumbre realizada, ¿viste? Porque la cumbre es algo que queda decir, como anécdota. Es lo más difícil que tiene, ¿no? Pero cada viajecito que tiene la montaña te va cultivando, ¿no? Bien. Me habías contado una vez, no recuerdo, hoy lo quería recordar bien, no sé si fue a la Concagua, un intento a la Concagua fallido o a otro cerro, que me habías contado un detalle de que querías seguir y el guía dijo no, hasta acá y volvemos y sentías un poco de humedad en la oreja y era sangre, como que el guía dijo no, pará, bajemos. Y habías quedado ahí, a nada. ¿Fue la Ujú. Concagua o fue otro cerro? No, tiene que haber sido otro cerro. Una de las tantas anécdotas que por ahí te puedo haber contado fue más o menos lo que trataba de explicar recién, ¿viste? Eh, la montaña ocurre de que por ahí no importa tanto a ver, no importa tanto la ubicación o la altura, sino de ver con qué planificación se la encara. Es decir, uno si quiere ir, por ejemplo, al Champaquí, que tiene 3.000 metros de altura, creo, si mal no recuerdo, tiene que armar una especie de planificación. Y dentro de esa planificación tiene que tener presente qué es lo que va a hacer como estrategia. Es decir, qué equipo llevar, qué comida llevar, si, no, si las carpas y demás, también que requiere de cierto de, cierto, de cierta planificación. A medida que uno intenta subir en montañas más altas, la planificación cambia y no solamente que cambie, sino hay que atenderla con un poco más de rigor. Entonces puede ser que a lo mejor nosotros fuimos a buscar una montaña y no se estaba dando las circunstancias adecuadas como para seguir subiendo y el guía haya tomado la decisión de decir, bueno, en estas circunstancias no se puede seguir, hay que decidamos bajar. Pero es normal que ocurra eso, ¿no? Incluso cuando uno va solo, después cuando, digamos, cuando va adquiriendo experiencia, llega un punto en donde el cuerpo te dice, mira, llegó la hora de bajar y no importa qué distancia quedaste de la cumbre, ¿no? Bien. Y llega el momento de la Concagua. Entonces, ese día, ¿en qué fecha estamos hablando del año? ¿Qué año fue y qué fecha del año? ¿Es una fecha en especial elegida a propósito? ¿Es porque además de que estabas preparado, era una época ideal para principiantes? ¿Eso se saca un turno? Hay que dar... contanos, sabiendo de que la mayoría de los que estamos acá mirando van a mirar la mañana, no sabemos nada del tema. Mira, Aconcagua para mí fue un sueño desde el primer momento que empecé a nombrar la palabra. ¿Por qué? Cada uno que hace montaña, así se dedique a subir la montaña que se proponga, siempre le va a cruzar por la cabeza Aconcagua. Es como que es el máximo anhelo que tienen los andinistas, sobre todo de Argentina, porque afortunadamente tenemos la montaña más alta de América acá en nuestra cordillera, ¿no? O mejor dicho, en la parte del cordillera que nos pertenece a nosotros. Eh, así que a medida
que iba uno subiendo montaña o adquiriendo experiencia en montaña, se encontraba con que, ¿por qué no algún día? Yo sinceramente lo veía muy lejos, nunca se me pasó por la cabeza. Bueno, data ya por el año 2013, en donde una vuelta de que volvía de Mendoza de escalar montaña, dije, ¿por qué no Aconcagua? Entonces le cuento a mi amigo, el de Mendoza, el que te decía antes, Luciano, él me dice, para mí ya estás listo, sería cuestión de que trate de armar logística y que te pongas a entrenar sobre todo, pero por lo menos un año de anticipación, ¿viste? Es decir, vas a tener que no solamente bajar de peso, sino que también forzar o forjar muchas de las cualidades físicas que Y demanda ahí te hago una un... pregunta, porque contaste que en la primer montaña que vas era de 4.000 y pico. Normalmente, ¿eran esas las alturas? 4.000 y pico, antes de llegar a Sí, la Concagua con 6.000 6.000 y tantos. Y la otra pregunta, en la Concagua, a diferencia de las demás que venías escalando en la previa, además de la diferencia de los metros en altura, ¿hay una diferencia en cuanto a la superficie y a cuestiones difíciles de los tramos? ¿O son paisajes similares? no, cambia la disposición de la montaña y la ubicación geográfica. Es decir, no es lo mismo hablar de una montaña de similares alturas en Mendoza que hablar de una montaña de similares alturas en Catamarca, porque la disposición de la montaña puede que se presente en un terreno que sea un poco más parejo o desparejo y después la ubicación geográfica, es decir, uno está ubicado en un lugar donde comúnmente hay mayor humedad y la otra está metida en el desierto, el pleno desierto, que es la famosa puna, ¿viste? Entonces eso siempre va cambiando. Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué elegí esa altura? Sinceramente no sé. Yo creo que si hoy volvería a empezar, debería empezar con montaña más baja, para empezar a no saltarme esa etapa, ¿viste? Decir, ¿por qué no empezar siendo el de explorador a montañista, ¿viste? Sinceramente fue un acto de desconocimiento. Me tocó subir esa montaña y arranqué con 4.500. Después, muchas de 4.500, una de 5.000. Y no me acuerdo si fue en el 2013, a principios del 2013, una de 6.000 metros, que ahí donde mi cabeza hizo un clic. ¿Por qué? 6.000 metros fue el volcán San Francisco, que está ubicado en Catamarca. La ruta 60 me parece que es la que sale de Córdoba, de Anfunes, y va por el paso limítrofe hasta Chile. Por el paso, para los que conocen turismo, creo que es el paso limítrofe San Francisco. Le da nombre al paso limítrofe porque arriba está el Cerro San Francisco, es una montaña que tiene 6.000 metros de altura. Bueno, esa montaña también me tocó hacerla con amigos, me hice un grupito de amigos de Catamarca y hasta el día de hoy tengo el mejor recuerdo, entonces eh, pude conocer una montaña de 6.000 metros con buena gente, digamos. ¿Y por qué dije que eso fue un clic en mi vida? Porque fue la primera vez que sentí el rigor de la montaña. Es decir, hasta 5.000 metros uno incluso lo puede llegar a hacer en 1 o 2 días, tranquilamente, pero ya en 6.000 requiere de aclimatación para hacer una montaña de 6.000 metros, porque vos tenés que preparar tu cuerpo para estar en altura, así sean horas, tenés que prepararlo para que resista la baja la baja cantidad de oxígeno que hay a esa altura. Entonces, es como que si haber sobrevivido, en el buen sentido, una experiencia de tal magnitud, es como que si me dijo, bueno, es esto lo que realmente quiero, ¿viste? Para mi vida, ¿viste? Es decir, me gusta el tema de la montaña. Y una montaña de 100.000 metros fue lo que hizo el clic. Esto lo recuerdo hasta el día de hoy. Tal vez no sé si no está a la misma altura que en lo emocional que la Concagua, porque después cuando yo bajé por ejemplo, del Cerro San Francisco, muchas cosas, muchas prioridades de mi vida cambiaron, ¿viste? Es como que si bajé decidido, ¿viste? A cerrar etapas y comenzar nuevas, porque me he dado cuenta que incluso una cuestión es que por ahí me tenían un poco trabado, la montaña me terminó, ¿viste? De ayudar a ubicar o a corregir las prioridades. Entonces, cuando se hizo
todo eso, digamos, trajo viento de cola, como quien dice, una montaña de 100.000 metros, como que si de ahí ya empecé a pensar en montañas altas. Fue ahí donde me pongo en contacto con mi amigo, el de Mendoza, y le dije, ¿por qué no Aconcagua? Y él me dice, mira, o sea, es un poco ambicioso, pero si vos considerás que tenés las ganas, es cuestión de que si te preparás lo podés hacer. Para mí ya estás listo, pero sí, siempre y cuando te prepares. Entonces, bueno, de ahí eso fue, como te decía, no sé si no fue en enero o febrero del 2013. Es así que me empecé a preparar prácticamente casi un año entero de punta, todo el 2013. Y a su vez iba juntando un poco de plata para reforzar y cambiar todo el equipo de montaña que tenía, justamente porque en el fondo tenía el objetivo, lo tenía bien claro, ¿viste? Pero no sé si yo decía, ah, no sé si estaba tan convencido. Uno se va convenciendo en el camino. Entonces me fui preparando, como dije, físicamente y preparando a nivel equipo. Pasaban los meses y llegó fin de año, llegó diciembre. Bueno, en diciembre eh, eh, fue el momento donde yo dije, listo, me voy a Concagua. Pasaron un par de episodios donde por ahí me llamaron un poco la atención. Fue el de que mi amigo, el Luciano, estaba trabajando en Aconcagua y por ahí, por ende estaba casi incomunicado conmigo, entonces yo no, estaba un poco perdido, pues ya sé qué hago, me voy, dónde tengo que ir y a qué puerta tengo que ir a golpear. Y bueno, fue así que el 31 de diciembre, que él bajó del cerro a saludar a la familia y nos manda un correo, dice, venite que te quedas en mi casa y después te vas al cerro, es así de sencillo. Entonces, bueno, me fui el 3 de enero del 2014, me fui para Mendoza. ¿Él se dedica a eso? Él se dedica a eso, él es guía de montaña. ¿M? Él es guía de montaña, trabaja en eso y Y en esa subida con vos, él coordina también es un mano a mano o lo coordina con un grupo también de gente que va toda por el debut o por una escalada más. no, en ese sentido, Luciano tiene su trabajo y él trabaja con la gente que, digamos, que adquiere su servicio. Yo no adquirí el servicio de él. Luciano me dio todos los conocimientos, me compartió los conocimientos, pero por una cuestión de amistad, ¿viste? ¿Por qué te aclaro eso? Porque es importante que yo a él no le podía demandar nada, ¿viste? Ni siquiera él podía llegar a decir, bueno, voy detrás tuyo sin que se enteren los clientes porque era una falta de ética total, no le iba a aceptar y no se le iba a preguntar tampoco. Entonces él me dice, vos tenés que encarar el cerro como lo encaraste todas las montañas que subiste. Ya sabes de qué se trata, los riesgos que no tenés que correr, no los corras y paso que das, paso firme. Pero a su vez, y porque nosotros llevábamos una misión solidaria, yo te digo nosotros porque una de las cuestiones que es importante destacar es que yo, si bien la expedición la encaré en solitario, no fui solo. Te voy a contar una anécdota muy linda, ¿no? Que es importante eh, que la gente por ahí de Pilar que no estaba tan empapado o no me conocía también se entere, ¿no? En ese episodio que por ahí nos tocó pasar un trago amargo con mi familia, ocurrió un montón de cosas lindas. Una de las cosas lindas fue que un día mi mamá viene y me dice, mirá, traje este libro. Nosotros lo pusimos a leer, se llama Vivir sin miedo, doctor Guillermo Suárez, Enrique Guillermo Suárez. Lo leímos, quedamos fascinados con ese libro, fascinados. ¿Eso ¿Por qué cuánto tiempo fascinados? antes del viaje? Y meses. No, no sé si no fue un mes antes del viaje. No, un poquito más, 2 meses antes del viaje. 2 meses antes del viaje. ¿Por qué 2 meses? Porque ahora te sigo contando. Entonces leímos el libro, tal vez 2 veces seguidas lo leímos el libro con mi mamá. Y tiene un montón de. Ese libro, ¿por qué nos atrapó tanto nos llamó tanta la atención? Porque tiene un montón de experiencias para abocarla a la vida misma. Es decir, por ahí cuestiones que uno no sabe cómo afrontarla, el libro te tira ciertos tips para que vos te puedas manejar con mayor libertad y tratar de sortear obstáculos que en la vida por ahí se te presentan y te bloquean o te anulan. Entonces, bueno, Pero no, eso fue. es un libro, entiendo que el que nombrás es uno de los fundadores de Fobi, que después vamos a hablar de Fobi, pero que no es necesariamente para
personas con fobia o con miedo, sino para No, tal cualquier cual. etapa o acción que pueda hacer uno en la vida. Tal cual, tal cual. Es muy buena la aclaración porque realmente fue lo que nos pasó, ¿viste? Uno no, en realidad bueno, ahora me voy a explayar un poco más porque yo elegí esta fundación como para ser abanderado, porque uno no necesariamente tiene que estar enfermo para recibir ayuda o acompañamiento, sino que uno lo puede recibir incluso para mejorar la calidad de vida, no necesariamente tiene que estar enfermo, ¿no? Entonces, bueno, cuando leímos este libro, que a su vez en ese momento, en el contexto que nosotros nos encontramos con las familias, nos ayudó muchísimo, sí, es correcto. Pero por otro lado, a nosotros nos benefició porque nos mejoró un poco la calidad de vida. Entonces, al leer este libro, es como que sí, se me creó una necesidad importante de agradecerle a este señor, ¿viste? Yo le escribo un correo. Tiene que ser noviembre del 2013, ¿no? Principios Ya con la del, fecha de la Concagua lista. Sí, sí, sí. Y le dije, mire, soy Carlos Vargas, le estoy escribiendo de Pilar, me pasó esto y esto. A mi familia le pasó esto y esto, y a mí me gustaría agradecerle. Yo en 2 meses salgo para Concagua y si Dios me ayuda, que llego a la cumbre, le voy a dejar, le voy a hacer una dedicatoria. Entonces le llevo una bandera. ¿Usted tiene una bandera de esa fundación que tanto habla en el libro? Bueno, se lo termino de redactar a la noche. A la mañana siguiente me llama por teléfono. Y yo le dejé mi número de documento a este señor y el teléfono porque no quería que piense que era una broma, ¿no? Y me llama por teléfono. Bueno, no sabéis la emoción que me agarró. Hasta el día de hoy la recuerdo. Y él me dice, no, dice, disculpa, pero el emocionado soy yo, con semejante homenaje. Entonces ahí, entonces en ese lapso de tiempo, en esos 2 meses, se convirtió prácticamente en el refuerzo que faltaba para el viaje. Es decir, ya dejé de ir solo, El ya dejé de venir empujón. el viaje solo. Entonces este señor me dice, nosotros no tenemos bandera en la fundación, pero quédate tranquilo que te la vamos a hacer. Te la vamos a hacer. Entonces coincide con que fin de ¿De dónde son noviembre, ellos del sur? Él es del sí, esto sur. es del de Bahía Blanca. Esta fundación, que se llama el FOBI, tiene sede en Bahía Blanca y el doctor Enrique Guillermo Suárez es la persona que los nuclea y de alguna manera le da asistencia a la fundación, ¿no? Y entonces, muy reconocido este señor, ¿no? Tenía prácticamente 200 pacientes o visitantes en cada conferencia que daba semanal, ¿viste? Y coincide con que en cada noviembre ellos hacen una cena de fin de año y festejan que entre ellos se pueden ayudar, ¿viste? Es decir, con las charlas que le da el doctor, o sea, les genera autoayuda y ellos pueden salir adelante, esta paciente. Que insisto, no solamente, no es necesario estar enfermo para recibir ayuda. Hay gente que quería mejorar la calidad de vida y iba a escucharle al doctor que le contaba anécdota a base de su facultad como doctor, ¿no? Entonces coincide con que en noviembre el doctor le da también una sorpresa al grupo. Es decir, mire, encontramos una persona que nos quiere hacer un homenaje porque le pasó lo mismo que le pasó a ustedes, se siente en gratitud y los quiere llevar a la Concagua. Dice que ese día fue emocionante para todos. Entonces, cada persona que asistió esa noche a la cena firmó la bandera que dice el FOBI, que es la que Y ahí yo te llevo metieron más adelante. presión todavía. Es que yo en ese momento no la veía así. Yo estaba muy limado, ¿viste? Con Responsabilidad. el tema. Yo estaba muy limado con el tema de las montañas. Tenía, ¿viste? Ya me faltaban 2 meses para la montaña y es como que si yo estaba, ¿viste? Más enfocado en otra cosa, ¿viste? Eso vino a fortalecer y hasta incluso no fue una presión negativa, ¿viste? Que vos decís, esto hay que llevarlo y sostenerlo, no, al contrario, ¿viste? Entonces, bueno, este señor en cuestiones de día armó la bandera, hizo firmarla por cada integrante del FOBI, me hizo 3 copias y me la mandó Rafaela. Que a su vez esa ida del viaje desde Bahía Blanca hasta Rafaela fue una odisea. Se perdió la encomienda, tuvo que volver a rastrearla. No, 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 no. Fue una anécdota re linda para recordarlo, ¿no? Entonces, bueno, me manda la bandera, llega diciembre, y paso la fiesta con mi familia, con unos amigos acá que también tengo acá en Rafaela, y el día 3 de enero me voy para Mendoza. Estuve 2 días en la 3 de ciudad de enero del Mendoza. 2014. Exacto, exacto. Estuve 2 días en Mendoza, que a su vez ahí Luciana me presentó otro amigo de la vida que disfruté mucho montaña con él, que es Federico, y estuve también un par de días ahí en Mendoza haciendo logística que me faltaba, es decir, eh,
Toda esta movida solidaria que se armó trajo aparejada de que Luciano me haya conseguido, para ir a Concagua, es imprescindible sacar un ticket para entrar al parque, porque es un parque provincial, es imprescindible sacar un ticket que es el permiso de escalada. Ese permiso de escalada consiste en, si vos vas a hacer una escalada tradicional de 18 días, tiene un valor para nacional y para extranjero. Si vos vas a hacer, se le llama trekking de aproximación, tiene un valor para los que son de Argentina y otro valor para los extranjeros. Y si vos vas a trabajar a Concagua, también tiene un precio que para el nacional y otro precio para el extranjero, para los guías que vienen con clientes de fuera de. Entonces Luciano me consiguió ese ticket. Él trabaja en una empresa de logística muy reconocida que se llama Grajales Expediciones. Grajales es tal vez la mejor empresa que hoy esté brindando servicios de logística en Aconcagua, y esa gente también se sintió tocada por todo lo que ellos sabían de cerca, sabían de antes de todo lo que yo estaba pasando con mi familia, y cuando se enteraron de esta movida solidaria me regalaron todo el servicio de logística, que en ese entonces representaba $400. $200 son el servicio de baño que tiene el Parque Aconcagua en los campamentos base. ¿Y qué incluye esos $200? Es un servicio donde vos podés ir a hacer las necesidades básicas. ¿Y por qué hay que pagar por ese servicio? Porque somos por lo menos 5.000 o 6.000 personas que por año y por temporada visitan el cerro. Así que tratá de imaginarte los desechos que pueden llegar a lograr si no hay empresas que regulen o que den el servicio de todo eso, ¿no? Y después, eso eran $200. Y los otros $200 son el servicio de mula. Más o menos un equipo de montaña para ser autosuficiente en una expedición de 18 días le van 30, 35 kilos. Cargarlo en la espalda es muchísimo. Entonces tenés que hacer o 2 viajes hasta el campamento base caminando o bien pagar mula. Y fue así que, para reforzar toda esta movida solidaria que se armó en ese momento, me regalaron eso. Eran $400. Era plata en ese momento y era plata hoy. O sea, ¿viste? Eso era notable. Después, otra de las anécdotas lindas fue cuando yo fui a abastecerme de comida de Mendoza. Estos chicos me decían, andate al lado, y no sé, la gente se iba ocupando y me decía, vos sos el que venís con esa misión, y me regalan esta comida. O sea que yo los paquetes de fideos que había llevado acá los cambié por jamón ahumado, por queso de calidad. O sea que hasta la comida había llevado a ligar, digamos, por toda esta misión solidaria. Bueno, estuve 2 días ahí en Mendoza con mi amigo disfrutando, y después me fui para el cerro. Tomé un colectivo, justo era la etapa del Dakar ahí, me acuerdo. Me voy hasta el lugar donde se llama Horcones, sobre la ruta 7, que es la que te lleva el paso limítrofe del Cristo Redentor de Argentina y Chile. Hay un lugar donde se encuentra, que es turístico muy importante, que es Puente del Inca. Puente del Inca, después está Horcones, que es la entrada del parque, la entrada principal del Parque Aconcagua. ¿No es cierto? Entonces me voy ahí y con mi bolsito de 30 kilos me voy a otro lugar donde me dice Luciano, anda tal y tal lado, y ahí te vas a dar cuenta que ahí te va a recibir tal persona y vas a tener que darle al equipo que vos querés que te lleve la mula. La alegría mía era increíble. Entonces, bueno, así empezó el viaje de Aconcagua. En Un ese viaje, entonces un mandé, viaje, un viaje que, ¿cuánto dura o cuánto es lo normal para llegar a una cima y después volver? bien, yo saqué el permiso para hacer el Aconcagua 18 días. Yo dije, lo voy a hacer bien despacito, me voy a tomar todo el tiempo que se requiere, voy a aclimatar bien. No tenía apuro, en ese entonces yo estaba trabajando digamos, por cuenta propia, entonces no tenía por ahí el compromiso de volver de las vacaciones, entonces dije, bueno, me lo voy a tomar bien. Saqué el permiso para hacer 18 días. ¿Por qué tantos días? Porque es importante preparar el cuerpo para estar en la altura, es decir, para compensar la falta de oxígeno que existe a medida que vas subiendo. Entonces se considera que vos tenés que ir subiendo etapas o campamentos hasta que tu cuerpo se encuentre aclimatado, y después de ahí hacer los campamentos de altura para el ataque final.
Cuando yo bajé, te decía antes que bajé y miré la punta que se ve en la ruta, la famosa foto de Aconcagua, cuando yo vi la punta del cerro, yo dije, no, esto es imposible, no puedo llegar hasta ahí. No, 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 no la tenía clara en ese momento, que lo podía llegar a lograr. Entonces dije, bueno, estas son mis vacaciones. Ya está, ya parte del equipo técnico se me dio con las mulas, así que yo decía, no me queda otra que subir. Entonces, bueno, paciencia, me fui ¿Y las subiendo mulas van por un mismo camino van o por otro hasta, camino van? hasta el campamento base van un 70% por un camino diferente y en el último 30% lo compartís al camino entre la mula y los caminantes. En Ahí ese, en fue ese cuando camino, vos, ahí fue cuando vos subiste de la mula que estabas cansado. no, no te llevan. Aparte, si querés que te lleven, tenés que pagarle los $200, ¿no? O sea que solamente los vacanos te dicen, vení, sí, te llevo, pero pagá primero. Entonces vos decís, no. Mira que a la vuelta se me rompió la zapatilla y ni siquiera podía pagar el servicio de mula, tuve que bajar solo, con una zapatilla rota. Y bueno, entonces de ahí me fui hasta el primer campamento que se llama Confluencia. Confluencia se llama así porque lo unen dos ríos, se juntan dos ríos desde hielo, ¿viste? Entonces es el primer campamento de altura. Ahí estás a 3.200 metros sobre el nivel del mar y ahí se recomienda pasar 2 días. ¿No es cierto? Entonces ahí estuve 2 días y hice un trekking de altura que fui hasta el campo base de la ruta técnica que se llama Plaza Francia. Plaza Francia tiene un mirador en donde se ve la pared sur de Aconcagua, que es la que tiene todo hielo, la que te da la vista más linda del cerro, y entonces me fui hasta ahí a sacar la foto y a ver ese paisaje, ¿no? Así que bueno, esa fue la primera día. Bajé, dormí de vuelta en Confluencia y el día siguiente, Te pongo porque me dijiste pararon dos jornadas completas o 2 días en Confluencia en el parador ese e hiciste eso. ¿Eso cuántas horas te llevó? Te no, y pregunto eso, eso, te pregunto eso para también preguntarte qué es lo que hacen en cada parador durante una noche o durante 2 días. ¿Qué hacen dentro de una carpa o están a la intemperie porque se puede estar? no, es muy buena pregunta esa. ¿Sabes por qué, Fede? Porque ahí es donde vos aparece lo que es la palabra dedicación. Vos cuando llegás a la carpa, vos tenés un montón de cosas para hacer. Tomar mate, charlar, ir a visitar, ir a conocer gente, o bien ponerte a hidratar y a descansar. Usar esas horas que vos vas a estar en reposo para que tu cuerpo se quede tranquilo, no gaste energía y sobre todo recupere energía. Es decir, digamos, imagínate que si acá nosotros lo normal o lo aconsejable son 2 litros de agua por día, en la montaña se duplica. O sea, y meter con el frío 4 litros de agua por día no es una tarea sencilla. Entonces, si hay algo que yo aprendí, gracias a tantas idas a las montañas, fue eso, una planificación y no salirme de eso. Entonces, cada vez que llegaba a un campamento, como por ejemplo en esta Confluencia, armaba la carpa, iba al control médico obligatorio, porque eso es uno de los requisitos que tiene la ida a la Concagua, hacer control médico diario obligatorio, si no, no te firman ese permiso, que es el pasaporte para seguir subiendo, y me volví a la carpa. Entonces me quedaba en la carpa, dormía y el día siguiente hacía lo que me correspondía. Y el día, por ejemplo, el primer día llegué a darme la carpa, descansé. Al día siguiente me hice el trekking de altura. Me fui hasta Plaza Francia, que es lo que te comentaba recién. Volví, descansé, al día siguiente desarmo mi campamento y me voy hasta el campamento base, el famoso Plaza de Mula. ¿Por qué es famoso? Porque es un campamento en donde hay un montón de carpa y se la considera la ciudad de tela. Vos llegás y tenés todas las empresas que arman logística o brindan servicio de logística y tenés las carpitas alrededor o a lo largo que están de los distintos alpinistas. ¿Y cuánto tiempo eh, que hay van- desde Confluencia hasta ese lugar, hasta esa segunda parada? y son caminando a un ritmo tranquilo, son unas 12 13 horas de caminata, a un ritmo tranquilo. Hay gente que la hace menos y hay gente que la hace más. Pero son muy Que no es duros. siempre, que no ¿Por es qué muy siempre duros? para Porque arriba. ¿No es no, siempre, es al siempre para contrario, arriba o a veces son valles?
De Confluencia a Plaza de Mula te separan más o menos unos 13 kilómetros, aproximado. Por ahí el que conoce me va a retar el si no, ¿cómo tanto? Bueno, me parece que son 13 Pero kilómetros. te pregunto, ¿los 13 esos kilómetros son para arriba o son también valles? Los metros de nivel que vos subís desde el campamento que vos nombrás hasta el otro son 1000. Es decir, que dentro de esos 13 kilómetros el desnivel se acumula en 1000. ¿Cierto? Bien. Entonces, vos no sentís tanto la caminata hacia arriba de la altura, pero sí, por ejemplo, el rigor de ir caminando en la sensación de un falso plano. Por ejemplo, uno de los tramos técnicos que se llama para llegar hasta el Plaza de Mulas es Plaza Ancha. Mi amigo me dijo, dice, a ese sector encaralo ante el mediodía. ¿Por qué? Me dice. Le pregunto yo, porque después del mediodía los vientos te van a jugar una mala pasada, te van a chocar la cumbrera, que es la parte de la mochila donde vos vas acá arriba, y te va a llevar a ser inestable y eso te va a quitar energía. Y vas a tener que llegar con energía hasta un lugar que se llama Cuesta Brava. Yo dije, bueno, no, como no sabía de qué se trataba, era todo para mí nuevo. Pero sí, hacía caso. O sea, ese día salí temprano y a Playa Ancha la crucé a las 11 de la mañana. ¿Eso Cuando solo? llego, sí, solo, sí, sí, sí. Siempre anduve, prácticamente. Siempre anduve solo. ¿Y ese Entonces cuando llego, Luciano, los otros, la otra gente, los guías estaban a las no, vueltas? él estaba trabajando y entró con sus clientes por otro lado. A Concagua se le puede entrar por tres rutas distintas. La primera es la tradicional, que es la que elige la mayoría de los alpinistas, que es la de Orcones. La segunda que se puede subir es la de Punta de Vaca, que vendría a ser, le recorre al costado, por otro lado del cerro, y la tercera que puedes subir es la que yo te nombré antes, la del Pared Sur, que se hace estilo alpino. Esa es la más difícil. Yo elegí la tradicional. Entonces yo a él no lo veía porque él entró por Punta de Vaca, no lo iba a ver nunca, no lo iba a ver en toda la expedición, ni siquiera en ese entonces era tan poco los elementos tecnológicos que tenía que no podía ni siquiera comunicar con él. Me acuerdo que para llegar a la cumbre me he hecho una especie de dibujito cuando estaban comiendo el asado antes de salir para Mendoza y así fue, digamos, que la única explicación que había recibido, ¿viste? Y bueno, y cuando llegué, vuelvo al lugar donde quedamos antes, en Cuesta Brava, es como que si vos venís en ese falso plano y por ahí ves que un montón de piedras que se acumulan se paran así prácticamente. Y vos venís cargado con unos 12, 15 kilos en la espalda y tenés que subirlo. Subir eso me quitó tanta energía que yo dije, no, ¿qué puedo llegar a subir a la cumbre si hasta acá llegué muerto? Llegué a Plaza de Mula, saqué la mochila así, fui al control médico obligatorio, me firmaron una aprobación, armé la carpa y me metí adentro. Dormí hasta el día siguiente. Bueno, ahí en Plaza de Mula supuestamente me iba a quedar entre 4 y 6 días aproximadamente para aclimatar bien. Pero una de las planificaciones que tenía era llegar a Plaza de Mula y hablar con una persona que se llamaba eh, Pablo Fortunato, que es el jefe de campamento de Grajal Expediciones. Entonces, cuando llegaba a ese campamento tenía que avisarle a él y él era el que me iba a monitorear de alguna manera, ¿viste? Entonces, bueno, llegué, le hablé, digamos, le avisé que estaba ahí y me quedaba en esa. Y él me dijo, dice, presta atención con el clima, que vas a tener que acotar, digamos, si querés hacer cumbre, los plazos de aclimatación. Y dije, la escucha, aparecieron los problemas. Entonces ahí ¿Cómo en venía? vez de 4 días, Una cosa que no sé si te aparece a vos arriba el relojito. sí, no, Ah, bueno, nos quedan 20 segundos porque marca la hora de Instagram. Así que vamos a cortar, vamos a dejar que el corte ahora en 10 segundos corta y uh-huh. vuelvo a hacer la siguiente transmisión. Y nos unimos y Dale, seguimos con Carlos Vargas.